Mi nombre es María Fernanda Núñez Serrano, soy médico interno de la UACA y actualmente estoy realizando mi bloque en pediatría en la Clínica Bíblica. En este video les voy a hablar un poquito sobre lo que es la rinitis alérgica. Esta es un poquito la agenda que vamos a ver hoy. Hay algunas cositas extra, entonces vamos a continuar. Para empezar, es importante hablar de que no existe solo la rinitis alérgica, que es la que vamos a conversar hoy. También existen otros tipos de rinitis, por ejemplo, la infecciosa, que puede ser de causa bacteriana, viral, la alérgica, que es la que vamos a conversar, la ocupacional, que por supuesto es más de adultos, que puede ser intermitente, puede ser persistente, inducida por fármacos como la aspirina, y que hay otras causas, incluso enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo, que pueden desencadenar la inflamación. En cuanto a lo que es la historia, data desde años muy anteriores. Mucho de la historia va a verse en médicos que tenían la enfermedad y que empezaron a ver como esas causas o esos desencadenantes que les provocaban los síntomas y que empezaron a buscar que se tomara en cuenta esta patología. Races lo que hizo fue una publicación en donde él había visto que las mujeres que olían las flores tenían estornudos. Entonces él a esa publicación la llamó una disertación sobre la causa de coriza que ocurre en la primavera cuando las rosas liberan su perfume. Básicamente, la Real Academia Española define la coriza como una inflamación de lo que es la mucosa nasal. Después, Leonardo Botalus escribió lo que fue el catarro, o mal de rosas, y que también lo que había visto eran mujeres que se acercaban a las rosas y que tenían ciertos síntomas. John Bostock es el hombre que convenció al mundo que la alergia existía, y básicamente eso pasó porque él mismo tenía los síntomas y él veía que en una época específica del año los desarrollaba. Entonces eso le causó curiosidad y empezó a buscar que se estudiara un poco más a fondo. Charles Harrison es súper importante porque este señor también, él y la familia padecían la enfermedad, y él lo que empezó a probar fue a ponerse extractos de distintos polen en la piel y en la nariz y ver las reacciones que esto le iba a provocar. Entonces, desde ahí fue que nacieron lo que son las pruebas cutáneas, también lo que es la reacción inmediata y tardía, las pruebas cutáneas que hasta el día de hoy es lo que más utilizamos para el diagnóstico. Después Murray Wayman, que él lo que decía es que, bueno, anteriormente lo que se pensaba es que la enfermedad era provocada por el polen. Cuando ellos cortaban el polen, entonces se desarrollaban los síntomas. Ya luego se fue viendo que no era específicamente algo provocado por el heno, sino que también por el polen de distintas plantas. Este señor también hizo algo muy importante, que fue el mapa del polen en Estados Unidos. Entonces, básicamente, él fue lo que hizo fue buscar lugares donde más cantidad de polen había y decirle a las personas que padecían de esta condición que no fueran a esos lugares durante las vacaciones. Y no fue sino hasta 1906 con Clemens von Pirquet que se desarrolló lo que es el término alergia, que básicamente es eso que desarrolla un paciente ante un alergeno en específico que otras personas en condiciones normales no desarrollarían esos síntomas. En cuanto a la definición, esta es la definición de la Organización Mundial de Alergias, ¿verdad? Pero básicamente nosotros lo simplificamos a que es una inflamación que se da en la mucosa nasal, ¿verdad? Y que esta va a ser causada por un estimulante o un alergeno debido a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que va a estar regulada por lo que sería la inmunoglobulina E. A nivel de la epidemiología, es importante recalcar que la rinitis alérgica es una enfermedad infratratada e infradiagnosticada. Esto porque a veces lo vemos como que es algo muy común, como que no le va a generar mayor problema al paciente, es un paciente que está congestionado y listo, pero esa no es la realidad. La realidad es que se asocia a otras condiciones atópicas importantes, que es muy frecuente y que también disminuye mucho la calidad de vida de un paciente que no está tratado de manera correcta. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, hay 400 millones de personas que padecen la enfermedad y que un 35%, que es un porcentaje bastante alto, no tienen ni diagnóstico ni tratamiento. Este porcentaje que vemos del 25% en niños y el 40% en adultos es importante porque vamos a ir viendo que a mayor edad más empieza a manifestarse la rinitis y que no es sino después de los 60 años cuando empiezan más bien a disminuir de nuevo los síntomas. Pero es raro verlo en pacientes menores de 5 años. Otra cosa muy importante es que se encuentra, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, muy relacionada con otras enfermedades atópicas.
principalmente con el asma, donde pacientes asmáticos tienen un 80% de probabilidad de tener rinitis y un 19 a 38% de los pacientes con rinitis tienen el riesgo de padecer también de asma. En Costa Rica específicamente es curioso que es muy frecuente, pero no tenemos un estudio basado específicamente en lo que es la rinitis, sino pues lo más reciente que pude encontrar fue esta publicación del Hospital Nacional de Niños, pero era una publicación más enfocada en lo que era el asma también. Sin embargo, ellos ahí acogen la rinitis y podemos ver que es muy frecuente a temprana edad, pero no en menores tal vez de 5 años, sino que lo vamos viendo a partir de los 5 años y conforme más grandecito el pequeño, vamos viendo que es más frecuente que hagan esta enfermedad. Esto fue un estudio que se hizo en 6.144 niños que estaban en edad escolar. Esto es súper importante y es la evolución atópica y es lo que hablamos de el enlace que tiene la rinitis con otras enfermedades atópicas, por ejemplo, el asma, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria. En este cuadro podemos ver que estas otras enfermedades atópicas empiezan desde tempranas edades, incluso casi desde el nacimiento, pero la rinitis se nos va a manifestar después. Esto es muy importante porque en un pacientito que ya nos empieza a demostrar, por ejemplo, desde muy pequeño una dermatitis atópica, tenemos que pensar que quizás más adelante nos vaya a hacer síntomas de rinitis, que tenemos que pensarlo y que tenemos que diagnosticarlo. A nivel de la etiología, lo más importante es tener un paciente con una predisposición genética. Este paciente, cuando tenga un estímulo ambiental, que pueden ser los alergenos, ya hablamos de polen, hablamos de la caspa de los animales, los ácaros, hablamos de también la parte laboral, por ejemplo, el níquel. Este estímulo va a llegar al epitelio de la vía respiratoria, específicamente en la nariz, y va a generar una hipersensibilidad inmediata tipo 1 que va a desencadenar esa inflamación de la mucosa de las vías respiratorias y posteriormente lo que son los síntomas. En esa hipersensibilidad inmediata tipo 1 van a participar varias células. Vamos a ver los linfocitos T helper 2, mastocitos, eosinófilos, macrófagos y neutrófilos. Dentro de los más importantes, vamos a ver que los linfocitos T helper 2 van a activar los linfocitos B para que estos produzcan lo que es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a ir a la membrana de los mastocitos y se va a pegar ahí en los receptores específicos. Esto hace que ante un nuevo estímulo vuelve a llegar el alergeno, se pega a dos inmunoglobulina E que están en la membrana del mastocito y este mastocito va a liberar todo lo que son los factores proinflamatorios, histamina, leucotrenos, citoquinas, etc. Y, como hablaba anteriormente, se van a desarrollar lo que son los síntomas. Entonces, aquí podemos ver bien lo que es el mastocito con los receptores y con la inmunoglobulina E en ellos. Cuando llega el alergeno, se entrecruzan la inmunoglobulina E y esta le da señales al mastocito para que libere las histaminas, los leucotrienos y vaya a atacar ese estímulo que le está generando daño al epitelio. A nivel fisiopatológico es muy importante ver cuáles son las funciones en específico de ese epitelio. Y son tres muy importantes. Regular la temperatura, regular la humedad del aire que nosotros inspiramos y también filtrar las partículas. Resulta ser que este epitelio tiene la capacidad de filtrar partículas que miden hasta más de 10 microgramos. Y aquí es importante ver que, por ejemplo, el polen tiene un tamaño de menos de 5 microgramos. Entonces, una persona en teoría normal, esa filtración debería ser muy fácil. Va hacia la faringe y no pasó nada, se deglute. Pero en estos pacientes resulta ser que por alguna razón estas partículas se quedan en el epitelio y no son filtradas de manera adecuada. Entonces, a nivel epitelial ya empiezan lo que son las células, los eosinófilos a llegar, que normalmente no deberían estar en este epitelio, y desencadenan toda la inflamación y la sintomatología que vamos a ver posteriormente. Entonces, en esta imagen podemos ver un epitelio normal y un epitelio un poquito más inflamado que desarrolla los síntomas. Es importante que esos síntomas se pueden dar en una respuesta bifásica, según cómo nos vaya a responder ese epitelio. Puede ser una respuesta corta que vamos a tener en minutos y que se van a liberar mediadores inflamatorios que están ahí ya producidos dentro de los mismos mastocitos como la histamina, o puede ser una respuesta un poco tardía, en el que vamos a tener una respuesta que se puede presentar hasta 2 horas después. Acá lo que pasa es que no reaccionamos de manera tan rápida, pero empiezan a crearse a través de la vía del ácido araquidónico
de nuevo, factores proinflamatorios, ¿verdad? Entonces, puede ser que el paciente solo tenga una respuesta muy rápida, se quita, o que tenga una respuesta doble, la que inicial, que fue muy pronto y continúa por un par de horas. Esta es la clasificación clásica que se utilizaba hasta hace un tiempo, en donde la clasificábamos como rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne y rinitis alérgica laboral. Esto dependiendo de dónde se producían más esos síntomas. Si era dependiendo la cantidad de polen que había en el aire, esto viendo la estación en la que nos encontrábamos, perenne, pensando en que son alergenos que se encuentran ahí constantemente, como el polvo, como la caspa de los animales, los ácaros, o rinitis alérgica laboral, ¿verdad? Que se presenta más en adulto y podría ser por níquel, penicilina, cefalosporinas, etc. Sin embargo, esta clasificación no era tan exacta porque, por ejemplo, tenemos un paciente, en este caso adulto, y es muy difícil determinar que el paciente vive en dos lugares, el trabajo y la casa. Entonces, si el paciente tiene síntomas constantes, yo no puedo darme cuenta si es porque el alergeno de él está específicamente en el domicilio o está a nivel laboral. Entonces, para eso, en el 2001, en un consenso de la Organización Mundial de la Salud, se llegó a un acuerdo ARIA, que tiene que ver con lo que es la afectación de la rinitis alérgica en pacientes asmáticos. Y a ellos lo que hicieron fue decir que no, que lo mejor para diagnosticar, para tratar y para sobrellevar de manera más adecuada a ese paciente es clasificarla según los síntomas, la severidad y la constancia que ellos presenten. En eso entonces nos dan leve, intermitente, persistente, moderada y severa. Aquí es importante que si vemos una rinitis leve, el paciente no va a tener alteraciones en nada, son síntomas muy aislados, no hay alteración del sueño, el paciente no tiene alteración en su vida cotidiana. Puede ser intermitente si presentamos menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas los síntomas, persistentes y por el contrario son más de 4 días a la semana o más de 4 semanas continuas con los síntomas, y ya moderado severa donde vemos síntomas muy constantes y muy molestos para el paciente. El pacientito no puede dormir, no puede realizar sus actividades cotidianas porque de verdad los síntomas interfieren bastante. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, básicamente se van a relacionar con toda esa inflamación que vamos a tener a nivel del epitelio respiratorio, específicamente en la nariz, ¿verdad? Paroxismos nocturnos, que son estornudos, perdón, que son bastante frecuentes y molestos para el paciente, la picazón nasal y ocular, la rinorrea transparente, la rinorrea ver la consistencia es importante. Por ejemplo, si tenemos una rinorrea que es purulenta o que es fétida, porque es un diagnóstico diferencial, pensar que aquí o puede estar sobreinfectado, puede haber algo más. La congestión nasal, por esa misma inflamación, va a generar una vasodilatación con llegada a todo lo que es los factores de defensa proinflamatorios. Entonces esto va a generar bastantes molestias, lacrimeo e irritación de los ojos, porque vamos a tener obstruidas todas las vías por las cuales viaja lo que es la secreción normal para hidratar nuestros ojos, y al haber una inflamación, pues no puede transcurrir de manera normal y vemos ahí cierta irritación. El pliegue nasal transverso es algo que podemos ver porque el pacientito genera este movimiento por la misma comezón, por la misma obstrucción que él tiene, y al final generan ese plieguecito en la parte superior de la nariz. En cuanto a lo que es la epistaxis, es bastante importante porque muchas veces decimos, un niño que está sangrándonos es normal que los niños pequeñitos a veces hagan epistaxis, sí, pero ¿hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto el niño es una epistaxis porque es normal, tal vez porque tiene rinitis, o hasta qué punto ese niño realmente no está controlado? Y más bien lo que tenemos que hacer es subir en escalones de tratamiento. Entonces, no siempre ver este síntoma como algo normal, como algo pasajero o algo indefenso, porque le puede estar causando bastantes molestias al pacientito. Y pues la cefalea, que se asocia más cuando hay complicaciones como por ejemplo la sinusitis. Acá podemos ver un poquito lo que es la frecuencia de los síntomas, donde lo más frecuente que presentan estos pacientes es la picazón nasal en un 85%, seguido de la rinorrea acuosa, la obstrucción nasal, vemos la picazón ocular y la tos. Entonces, vemos que la tos no es tan frecuente, pero aquí es importante que sí puede pasar, que puede estar relacionado, que el pacientito tenga síntomas asmáticos también, y que esto es importante controlarlo, porque si controlamos una, controlamos la otra. Aquí es importante que cuando se hizo todo este consenso, digamos, de la área, ellos decían
que básicamente la rinitis y el asma son una sola enfermedad, una que afecta la vía superior y otra que afecta la inferior, que obviamente hay pacientes que están sintomáticos de una más que de otras, pero que al final es una misma atopia de un mismo sistema. En cuanto al diagnóstico, les he venido hablando de la ARIA, ¿verdad? Que es el impacto que tiene la rinitis en el asma, que lo vimos cuando se hizo el consenso de la OMS. Y ellos también lo que buscaban con ARIA es que a la hora del diagnóstico sea más efectivo, sea más fácil. Y ellos mencionan que en la mayoría de los pacientes debe realizarse un estudio cuidadoso, mediante la historia clínica y la exploración, y que es importante hacer las pruebas cutáneas también para confirmar o excluir la etiología alérgica. Entonces, aquí vamos a ver que hay varias formas, digamos, en que podemos ver el diagnóstico y en que podemos ayudarnos como para diagnosticar bien al paciente. Muy importante la anamnesis, los antecedentes propios del paciente, si el pacientito padece de otra atopia, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, si hizo una dermatitis atópica o si ya es un pacientito que viene sibilante recurrente, dependiendo de la edad, o si ya es asmático como tal. Es importante ver también si ha hecho otros episodios anteriores de rinitis y también si tiene antecedentes familiares, si en la familia son pacientes atópicos. En cuanto a la sintomatología, es importante ver cuándo se desencadenan esos síntomas, dónde y si el paciente, por ejemplo, ha visto que cuando llueve tiene menos síntomas, y esto porque podemos pensar en la polinosis, o sea, que sea causado por el polen, porque con la lluvia pues le es más difícil a las partículas de ese polvo viajar. O por ejemplo, si dice que no, que en lugares abiertos y que en verano mucho, entonces ahí pensamos en el polen. Pensamos si es en el domicilio, si es en lugares abiertos, si es en lugares cerrados, si tiene mascotas, qué tanto contacto tiene con estas mascotas. En cuanto a la exploración física, es importante la inspección que les mencionaba, el pliegue alérgico nasal por este movimiento que hacen ellos, y la línea de Denny, que es básicamente una línea en la parte del párpado inferior abajito. Es importante también hacer lo que es la rinoscopía anterior, o sea, ver qué hay dentro de esa naricita. Muchas veces, si estos pacientes atópicos pueden presentar pólipos, pueden presentar hipertrofia de los cornetes, y también la exploración complementaria con la que nos podemos ayudar, pero que no es tan frecuente porque no siempre tenemos a mano para hacer una endoscopía al paciente y que además lleva anestesia, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico patogénico, ayuda, pero no es tan específico. Esto porque, por ejemplo, podemos tener una eosinofilia periférica, que generalmente en pacientes alérgicos no hay una eosinofilia tan extrema, tal vez ronda el 18 al 20%, entonces pues no nos ayudaría mucho y tampoco es específico para rinitis. Lo mismo pasa con la inmunoglobulina E total sérica, que puede estar aumentada, pero no nos habla específicamente de que sea una rinitis alérgica. En cuanto a la citología nasal, básicamente es un cepillado del epitelio, y que ahí en teoría no deberían haber eosinófilos porque no están normalmente en el epitelio, pero que si están no nos traduce específicamente la rinitis alérgica, porque podemos tener, por ejemplo, rinitis medicamentosa, por ejemplo, con la aspirina, y resulta ser que no es, hay eosinófilos y no es una rinitis alérgica. Y la determinación de la proteína catiónica del eosinófilo también es muy importante, porque el eosinófilo, dentro de las sustancias que va a liberar, nos va a liberar también esta proteína. Lo que pasa es que corremos con el mismo riesgo de que no vamos a estar seguros de si el eosinófilo está ahí específicamente por la rinitis alérgica o por algún otro proceso que no sea tipo alérgico. En cuanto al diagnóstico etiológico, aquí es súper importante, es lo que más utilizamos, no es tan caro y lo tenemos un poco más a mano, digamos. Tenemos el test in vivo y in vitro. En cuanto al test in vivo, vamos a tener las pruebas cutáneas, y tenemos dos, el pre-cutáneo y el test de intradermoreacción. El pre-cutáneo básicamente es tomar una lanceta y poner muestras de distintos alérgenos en la piel del paciente. Ahí los vamos a enumerar y vamos a saber dónde estamos poniendo cada alérgeno, para ver si el paciente nos hace una ronchita y qué reacción va generando, o si ninguno. Se hace con los alérgenos básicamente más frecuentes que se presentan. Y la enterodermoreacción es si el PIC nos da un resultado negativo, pero los síntomas siguen siendo muy sugestivos, pasamos a esa opción, que básicamente es profundizar un poquito más el alérgeno. En este caso es inyectarlo en la epidermis, una cantidad muy pequeña, y ver cómo reacciona el paciente.
El test de provocación nasal, pues también nada más que es un poquito más localizado, pero las pruebas cutáneas son las que más frecuentemente usamos. Luego está el RAST, que en este caso lo que hacemos es un conteo de anticuerpos IgE específicos. Lo que pasa es que no es un poco más caro, no es tan accesible, pero sí lo podemos utilizar. Y este se utiliza en casos, por ejemplo, donde necesitamos hacer un prick cutáneo, pero el paciente tiene una dermatitis atópica extensa, entonces realmente no nos va a traducir mucho más allá. O donde, por ejemplo, tenemos resultados anteriores sugestivos, pero los resultados negativos, pero el paciente sigue con una clínica sugestiva, o en un paciente que, por ejemplo, tenga mucho riesgo a hacer una reacción anafiláctica grave, entonces preferimos mejor no inducir esas reacciones y hacer un RAST. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, son muy importantes, hay que descartarlos, hay que pensarlos, hay que buscarlos. Como les decía anteriormente, la rinitis alérgica no siempre es algo tan pasajero, digamos, o que no le va a generar mayor daño al paciente, porque en realidad sí es bastante incómodo, hay que tratarlo y hay que ver que no esté asociado a otras cosas. Por ejemplo, en el caso de los pólipos nasales, que son muy frecuentes en pacientitos asmáticos, entonces si es un paciente asmático, por ende también tiene rinitis, y si tiene pólipos nasales, pues obviamente la obstrucción del paciente va a ser fatal y va a tener mucha más inflamación, y vamos a tener un paciente bastante sintomático que pues va a tener bastante alteraciones en la calidad de vida. Tumores benignos y malignos, por ejemplo, el carcinoma nasofaríngeo, ¿verdad? Que vamos a ver ahí un pequeño abultamiento. Los defectos ciliares, como hablaba anteriormente, los cilios básicamente van a correr esos alergenos para que pasen a faringe, sean deglutidos, no pase nada, pero si hay un defecto en esos cilios y las partículas se quedan ahí pegaditas, pues van a causar inflamación, infección, etcétera. Vamos a tener la rinorrea del líquido cefalorraquídeo, y ahí es importante también ver esa rinorrea, la consistencia, el color. Puede ser que el pacientito haya tenido un antecedente de trauma, o que el paciente tenga una fístula, que sea un pacientito posoperatorio, entonces que hay cierta comunicación y vamos a generar que lo que el paciente tenga es una rinorrea del líquido cefalorraquídeo, no específicamente una rinitis. O los granulomas, que son alteraciones en los vasos capilares, ¿verdad? Que es lo que vemos en esta última imagen, pero que generalmente se asocian a alteraciones en otras partes del cuerpo, no solamente a nivel nasal. También las causas mecánicas son muy importantes, mucho más en pediatría, porque lo más frecuente es que los chiquitos lleguen con un cuerpo extraño en la nariz, pero ahí es muy importante, bueno, que si no llega, pues si llega muy pronto, podemos ver el cuerpo extraño, pero algunas veces no podemos verlo y nos damos cuenta porque hay una secreción fétida y purulenta, o sea, ahí ya el bebé está haciendo un proceso infeccioso, y ahí pues siempre hay que descartarlo porque es muy, muy común que ellos lo hagan. La desviación septal, que también nos va a dar problemas obstructivos, problemas a la hora de respirar, pero pues no nos va a dar tanta secreción, no nos va a dar prurito, por ejemplo. La hipertrofia de los cornetes, que es bastante frecuente, es frecuente también en niños que tienen atopias, y pues igual nos va a generar síntomas obstructivos, pero no nos va a generar tanta secreción o prurito como si nos lo va a generar la rinitis. Y la atresia, bueno, y otra cosa importante en la hipertrofia de cornetes es que hay otra señal, y son los ronquidos que se presentan. Y pues la atresia de las coanas, que también es importante, que esta es la malformación congénita a nivel nasal más frecuente en los niños, y que si está, hay que tratarla. Otros diagnósticos diferenciales y muy importantes que mencionamos desde el inicio son los otros tipos de rinitis que existen. No siempre la rinitis tiene que ser alérgica y tenemos que desesperarnos buscando cuál es el alérgeno, sino también pensar que hay otras causas, que pueden ser la infecciosa, puede ser bacteriana, puede ser viral, la eosinofilia no alérgica, que es de lo que hablábamos, por ejemplo, en las pruebas, ¿verdad? Que pueden haber presencia de eosinófilos, pero no precisamente por alergias, y esto puede ser por el uso de aspirina. La intolerancia química, medicamentosa. En la medicamentosa es importante porque podemos tener un pacientito con rinitis alérgica que usa mucho descongestionante y va a generar mucha vasoconstricción, y al final termina haciéndonos como un círculo vicioso. Entonces ahí es importante a la hora del tratamiento que vamos a ver tener cuidado con eso. Hormonal, alimentaria, vasomotora y relacionada a otras enfermedades, como les mencioné anteriormente, el hipotiroidismo.
Otro diagnóstico diferencial muy importante es con el resfriado común, que es muy frecuente y que también tenemos que ver si el pacientito ya tenía un antecedente de alergia, perdón, o es la primera vez que ese niño nos llega con sintomatología nasal y tenemos que pensar en que si ya es atópico y en algún momento nos podía hacer la rinitis o si simplemente está pasando por un resfriado. Los estornudos que van a estar presentes en ambos, ¿verdad? La congestión igual, la secreción acuosa. Recordemos que la alergia sí hay mucha secreción, pero es más acuosa, no espesa, a diferencia del resfriado. La tos no suele presentarse tanto como lo vimos en el cuadro anterior, es muy pequeño el porcentaje que sí presenta la tos. El resfriado lo presenta con más frecuencia. El dolor de garganta no es tan frecuente en la rinitis, aunque sí podemos ver ciertos cambios eritematosos en algunos pacientes. La alergia no nos va a dar fiebre, a diferencia del resfriado, ni dolor muscular tampoco. Y bueno, también es importante que la duración de los síntomas, si la alergia no está tratada, probablemente va a tener una duración aproximada de las 6 semanas y el resfriado pues nos va a durar quizá una semana o 10 días. En cuanto al tratamiento, hay pilares importantes que debemos tener en cuenta: la educación al paciente y la educación a los padres. No tomarnos la rinitis a la ligera, genera muchos síntomas, mucha incomodidad al paciente, tiene que ser muy constante con el tratamiento, aprender a evitar los alergenos, la farmacoterapia es importante y ya vamos a hablar más adelante de lo que es la inmunoterapia. En cuanto a las medidas de higiene, son muy importantes. Vamos a tener mucha secreción en estos pacientes y todo lo que se secreta y no sale puede generar una infección bacteriana. Entonces es importante estar lavando la zona con solución fisiológica, ¿verdad? Es importante que esta zona está bastante inflamada y por tanto un poco frágil los vasitos capilares. Entonces hay que evitar que este niño esté tan sintomático que tenga que estar sonándose la naricita y nos va a hacer más bien epistaxis, pero porque se rompe el mismo. Entonces ahí lo mismo, hay que tener en cuenta, es una banderita para decirnos que hay que mejorar el tratamiento de ese paciente. En cuanto al tratamiento, vamos a tener tratamientos que están localizados en la parte nasal y tratamientos que van un escalón más arriba y que son sistémicos. Entonces, lo más importante y lo más adecuado es usar el tratamiento local para evitar todo lo que sean efectos secundarios de tratamientos sistémicos, por ejemplo, con los corticoides que nos pueden generar una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿verdad? Entonces, entre menos daño hagamos, es mejor y mejores efectos vamos a tener sobre el niño. La mayoría de estos tratamientos son para niños mayores de 6 años, ya vemos que igual los síntomas generalmente empiezan a partir de los 5 años, se empieza a manifestar la rinitis en los niños. El pilar nuestro van a ser los corticosteroides, que vamos a tener la beclometasona, y lo que hacemos son 2 PUF en inhalaciones a nivel nasal, ¿verdad? Puede ser 2, 3 o 4 veces al día, máximo 10 por día, según lo que el niño vaya requiriendo. Es importante explicarle, si es un menor de 12 años, que ojalá sean los papás los que le ayuden a ponerse el tratamiento, y si no, pues que lo aprenda a hacer solito, que sepa que el medicamento queda solo en nariz, porque podemos tener afectación, por ejemplo, en boca, si el niño no se lo sabe poner y nos vaya a hacer una candidiasis. Entonces, eso es parte de la educación que le tenemos que dar a los pacientes. Los corticoides podemos darlos también con los antihistamínicos. No damos los antihistamínicos generalmente solos porque los antihistamínicos no ayudan mucho con la obstrucción y resulta ser que es de los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes. Entonces, generalmente asociamos ambos para tener un mejor resultado. Ahí vemos la celastina y la levocabastina, perdón, y ahí tenemos la dosis, que es una aplicación igual en cada fosa nasal 2 veces al día. Los anticolinérgicos, como el bromuro de iptatropio, vemos que también los usamos en pacientes asmáticos, entonces en un paciente con asma y con rinitis nos va a generar muchísima ayuda. Igual es para mayores de 6 años, de 6 a 12 años, la dosis es de 42 microgramos 2 veces al día, y mayores de 12 años es la misma dosis, pero 2 o 3 veces por día. Vemos los inhibidores de la degranulación, aquí vienen las cromonas, el cromoglicato sódico, ¿verdad? Es una pulverización en cada fosa nasal 3 o 4 veces por día. Este medicamento generalmente no lo usamos en adultos, no tiene como mayor efecto, pero sí es muy seguro usarlo en niños y también en embarazadas. Entonces eso es muy importante. Y los vasoconstrictores, que lo he venido mencionando, hay que tener mucho cuidado, si nos ayudan, tienen una respuesta súper rápida, pero el efecto es corto y además tienen un gran problema y es que si lo usamos por mucho tiempo,
el paciente se va a hacer dependiente a esto. Entonces ya luego vamos a tener síntomas, no por la rinitis como tal, sino por el efecto del medicamento que el paciente está usando. Entonces, son los derivados imidazólicos como la budesonida y la dosis máxima recomendada es de 256 microgramos y lo más importante, lo que no se nos puede ir de acá, que máximo se dan por 7 a 10 días, no más. Si el tratamiento local no nos es efectivo y tenemos un pacientito que sigue con una epistaxis y que lo está haciendo muy frecuente, que sigue muy sintomático y no se nos está controlando, pues tenemos que pasar al tratamiento sistémico. Es importante, usamos igual 3 pilares, los corticoides, los antihistamínicos, los antileucotrienos. Con los corticoides jamás, nunca lo vamos a utilizar como tratamiento permanente ni como primera línea, ¿verdad? Porque tenemos bastantes efectos secundarios. Los antihistamínicos, tenemos 2 generaciones, la primera generación y la segunda generación, que son los más nuevos, teniendo en cuenta que los de primera generación tienen más efectos secundarios y atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, podemos tener alteraciones psicomotoras de los niños y que si está muy chiquitito, pues no es lo más adecuado, ¿verdad? Aquí tenemos la clorfeniramina, la difenhidramina, la hidroxicina, ¿verdad? Que van a los receptores tanto H1 específicos, pero también nos van a ir a los receptores muscarínicos. Y tenemos los de la segunda generación, como la loratadina y la fexofenadina, que son más específicos, son más nuevos, tienen menos efectos secundarios porque no pasan la barrera hematoencefálica y solo van a los receptores H1. Y tenemos los antileucotrienos que la FDA recientemente dijo que pues lo hemos utilizado desde hace tiempo ya para lo que es el asma, pero ya está aprobado también para pacientes con rinitis. Otro tratamiento que tenemos, ¿verdad?, es la inmunoterapia. A diferencia de todos los otros tratamientos mencionados, la inmunoterapia es el único capaz de hacer que el cuerpo reaccione de mejor manera ante el alergeno. El otro resto de tratamientos lo que nos van a hacer es ayudar con los síntomas. Este tiene efectos a largo plazo, a 2-3 años son sus efectos, ¿verdad? Pero no lo usamos tan frecuentemente, ¿verdad? Lo usamos en casos específicos en donde es una rinitis persistente que le está generando muchísimo daño al paciente, que no nos está respondiendo al tratamiento que ya veníamos dando incluso al sistémico o que necesita mucho tratamiento para poder estar controlado. Entonces, más bien vamos a generarle más daño por efectos secundarios, ¿verdad? Si la familia dice que no le piensa dar tratamiento, ¿verdad?, a largo plazo, entonces pues tenemos que llevarnos a la inmunoterapia a este paciente. Y bueno, cuando todo lo demás no es suficiente, es como la última línea que vamos a utilizar y básicamente lo que hacemos es exponer al cuerpo pequeñas dosis del alergeno, ir aumentándolo y hasta que el cuerpo vaya reaccionando de una manera menos agresiva a ese alergeno. Este es la tabla que tiene la área sobre el tratamiento, ¿verdad? Nosotros vemos que en el tratamiento intermitente generalmente podemos empezar, ¿verdad?, con lo que son los antihistamínicos H1, pero tener en cuenta que estos no nos van a ayudar tanto con lo que es la obstrucción, entonces generalmente se asocian con un corticosteroide. Podemos ver que conforme van siendo la severidad de los síntomas y la frecuencia, vamos a ir subiendo en escalones, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente, cuando le vamos a dar un tratamiento al paciente, lo más indicado es evaluarlo en 2 o 4 semanas. Si el paciente mejora, entonces le damos tratamiento por más tiempo, porque eso es importante. El paciente a veces mejora los síntomas, siente que ya no necesita el tratamiento, lo deja y vuelve a hacer una recidiva. Entonces siempre hay que prolongar un poquito más ese tratamiento. ¿Okay? Ahí vemos igual lo que mencioné de los tratamientos que damos, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, y aquí muy importante y que está señalado es lo mencionado anteriormente del descongestionante tópico nasal, que en menos de 10 días es lo que tenemos que usarlo. Y sin repetirse más de 2 veces al mes. Entonces eso es importante, es una indicación que no se nos puede ir para que el pacientito no se haga dependiente de este medicamento. Este es una imagen del Harrison, lo que ellos dan como tratamiento de la rinitis, ¿verdad? Entonces, el Harrison básicamente nos dice si tenemos una sintomatología aguda o si ya tenemos algo crónico. Si es agudo y hay síntomas infecciosos, pues obviamente ya ahí pensamos en que no es una rinitis alérgica y nos vamos a pensar si es una causa viral o bacteriana. Y si por el contrario no hay síntomas infecciosos, entonces pues ahí ya vemos si hay antecedentes, ya sea del niño en sí o de la familia de rinitis alérgica,
y ver si había un cuerpo extraño, si hay un defecto anatómico, ¿verdad? Si pues no hay nada de eso y hay un antecedente, pues ya vamos pensando en la rinitis. Si no hay nada de eso, pues entonces nos vamos a una evaluación un poco más específica. Por ejemplo, con las pruebas cutáneas, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos una sintomatología crónica, ¿verdad? Igual hay que buscar que hayan defectos anatómicos, hablamos de los pólipos, hablamos de la hipertrofia de los cornetes, hablamos de, bueno, de los tumores, de la sinusitis, ¿verdad? Entonces ahí es importante también excluir que sea una rinitis por fármacos, ver bien qué fármacos está tomando este paciente, si están presentes, ¿verdad? Alguno de estos, tratarlo de manera directa, la causa. Y si no, pues empezar a estudiar con las pruebas cutáneas si tenemos un paciente que nos está haciendo una rinitis alérgica y después, pues obviamente, empezar con el tratamiento. Esto es el nivel de evidencia que tienen los medicamentos que utilizamos y acá lo más importante es saber que todos son muy, muy seguros, tienen el máximo nivel de evidencia, ¿verdad? Y que pues el control ambiental o decir que el paciente rinítico no se nos va a exponer al polvo, no se nos va a exponer al polen, pues es muy complicado, ¿verdad? Entonces, a menos que sea, por ejemplo, una rinitis alérgica laboral, que entonces pues sí podemos mover al paciente, pero generalmente no podemos tener un control estricto de eso y pues no es lo más indicado. Lo mejor es dar tratamiento. Las complicaciones son muy importantes, como les decía, la rinitis no es una enfermedad que pase por ahí desapercibida y no le genere mayor problema al paciente, porque realmente sí, es bastante incómoda y además tiene complicaciones que pueden ser bastante graves si no las tratamos. Dentro de las complicaciones más frecuentes vamos a ver la sinusitis, ¿verdad? Toda la conexión que tiene la cavidad nasal con los senos paranasales, entonces puede hacer que se acumule toda esa secreción y genere una proliferación bacteriana. La disfunción de la trompa de Eustaquio, es importante recordar que la trompa de Eustaquio es la comunicación que vamos a tener con el oído medio y que si tenemos un paciente con obstrucción, con infección, ¿verdad? En cualquier momento vamos a tener que esa comunicación se vea afectada y va a haber igual una proliferación bacteriana generándonos incluso una otitis media que vemos de aquí, del otro lado. Las exacerbaciones del asma es súper importante que si tenemos un paciente rinítico y asmático, ambas siempre tienen que estar muy bien controladas porque si el paciente es asmático y por allá la rinitis no está bien controlada, entonces pues nos va a generar toda la inflamación que al final es un mismo sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces es muy frecuente esto, los trastornos del sueño, siempre tratar al pacientito, siempre hacerle caso si el paciente vemos que sigue con síntomas, subir sin miedo en los escalones. Ya vemos que los medicamentos tienen bastante evidencia, son bastante seguros, que no tengamos un pacientito que por las noches no pueda dormir porque está muy sintomático. Y la respiración crónica por la boca también es importante y es un signo que le vemos bastante a los pacientitos y eso porque ellos pues tienen bastante obstrucción y que a la larga no es lo adecuado. Esta es una publicación que hizo el Infobae sobre una alerta que emitió la OMS en que ellos dicen que para el 2050 la mitad de la población mundial va a padecer algún tipo de alergia. Entonces las alergias son muy frecuentes, son muy molestas, hay que pensarlas, hay que tratarlas y no verlas siempre tan inofensivas. Esta es la bibliografía que utilicé, eso sería de mi parte y espero que la información les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.